Hola, buen día. Yo soy Michelle Fernández. Trabajo en la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee, y hoy les voy a presentar sobre uso de campos calculados y lógica condicional. Voy a explicar qué es y por qué se usa, dónde se puede usar, el formato que REDCap acepta, los requisitos y opciones, y daré ejemplos de usos comunes. ¿Qué es y por qué? Con los campos calculados y lógica condicional en REDCap, se pueden escribir declaraciones que activan diferentes acciones. En los campos calculados, se pueden escribir ecuaciones o cálculos en los formularios que resultan en un valor numérico. Este valor numérico es específico a cada registro. Con la lógica condicional, se pueden activar diferentes acciones dentro de el formulario, como mostrar o ocultar campos usando Branching Logic. Se puede activar una acción en el proyecto como enviar una invitación automatizada, o se pueden hacer cálculos que resultan en texto, fecha o otra acción en el campo usando Action Tags. Dentro de los reportes se pueden filtrar datos para limitar los resultados que se ven en los registros. ¿Dónde se puede usar? En cualquier lugar donde se ve el editor de lógica, se puede declarar los cálculos o lógica. Aquí muestro una lista de todos los lugares en REDCap que usan este editor de lógica. Algunos de ellos ya he mencionado, como los campos calculados, Branching Logic y Action Tags. Aquí muestro una declaración de lógica condicional en el formato que REDCap acepta. Las declaraciones que son ingresadas en el editor de lógica deben de usar variables que ya existen en el proyecto. Esas variables se deben redondear entre corchetes. Así es como REDCap sabe que este es un variable. REDCap también acepta símbolos de comparación cuando se quiere comparar un valor de número específico con el valor del campo. También se aceptan operadores lógicos booleanos como y o para poder combinar diferentes condiciones. Cuando se usan campos de selecciones múltiples como un campo de radio, de botón de radio, el valor de la respuesta o de la selección debe tener comillas a su alrededor. Así es como REDCap sabe que este es un valor de un campo de selección múltiple. Más ejemplos e instrucciones se encuentran bajo el botón o la página Help en FAQ. En los campos calculados solo se aceptan declaraciones que van a salir con valor numérico. Se pueden usar ecuaciones como las que se usan en Excel o ciertas calculadoras científicas. También se pueden usar operadores matemáticos como sumar, restar, multiplicar, división. Y también se puede hacer cálculo de la diferencia entre dos fechas. Este cálculo usando la función dateDiff solo da respuesta en número porque te dice la diferencia entre dos fechas en días, meses o años. Más información sobre ejemplos y instrucciones que se pueden usar para campos calculados se encuentran bajo el botón azul de Special Functions. Enseguida voy a mostrar ejemplos y casos de uso de Branching Logic, de cálculos y de Action Tags.
Branching Logic, como mencioné anteriormente, permite ocultar o mostrar preguntas dependiendo de determinadas circunstancias. El campo solo se muestra cuando el criterio de la lógica es evaluado como verdadero. Un ejemplo muy común es usar el campo de edad como condición para ocultar preguntas cuando el participante no tiene cierta edad. Por ejemplo, usando la lógica edad es mayor o igual a 18, se puede usar para indicar que el participante debe de ser mayor o igual a 18 años para ver las preguntas que siguen. Más ejemplos y instrucciones se encuentran bajo del botón Branching Logic. Enseguida muestro cómo este ejemplo se ve dentro de REDCap. Usé el método de arrastrar y soltar para declarar mi Branching Logic. Yo recomiendo que usen esto cuando empiecen a usar Branching Logic porque es una forma muy fácil de definir las condiciones. Solo se tiene que escoger el campo y arrastrar hacia la caja vacía y después entrar las condiciones. Y REDCap escribe el sintaxis por ti, así es que esta es una forma de evitar errores con el formato y después que nos sirva el Branching Logic. También muestro cómo en el formulario, cuando el participante entra que tiene 18 años o más, las preguntas de consentimiento aparecen después de esa pregunta. Pero cuando el participante es menor de 18 años, si pone 17, esas preguntas de consentimiento son ocultadas. Algunos usos comunes de cálculos. Un cálculo muy común que se usa en REDCap es para calcular la edad de una persona. Si se tiene la fecha de nacimiento capturada en sus datos, ese valor, ese campo de fecha, se puede comparar con el día de hoy para sacar el valor de la edad. Y eso se puede mostrar en años, días, meses, dependiendo de la unidad que usted escoja. También se puede calcular el peso, el IMC de una persona o calcular promedio de los variables de un formulario. Action tags son muy poderosos y hay 3 action tags que usan lógica y pueden hacer cálculo. Esos son calcText, calcDate y if. La lógica de los action tags se ingresan dentro del cuadro de action tags del campo. Más ejemplos e instrucciones se pueden encontrar bajo el botón rojo de action tags. El action tag calcText se usa en campos de texto y solo proporciona resultados como texto. Normalmente la función o la lógica es escrita en función if. Y aquí muestro un ejemplo usando calcText, comparando el campo de género. Aquí digo que si el campo de género es igual a 1, deme la palabra masculino. Si no, deme la palabra femenino. En este ejemplo, tengo 3 opciones de contactos y voy a usar el calcText Action Tag para asignarle un email a cada contacto. Así es que cuando se escoge el contacto, mi campo de email va a enseñar el email que corresponde a ese contacto. Y eso lo puedo hacer con calcText. Aquí estoy
la condición y estoy asignando diferente correo a uno de mis contactos. Y enseguida voy a enseñar cómo se ve esto en vivo. Por ejemplo, si escojo a Mickey Mouse, el campo con el call text me da el email de Mickey Mouse, o si escojo a Harry Potter me da el email de Harry, si escojo a Michelle me da el email de Michelle. Con el action tag call date se pueden hacer cálculos con fecha. Y esto es diferente a los cálculos de fecha que se pueden hacer en los campos de cálculos con el datediff, con la función datediff. En ese ejemplo solo se encuentra la diferencia entre dos fechas y el valor es numérico. Con el calcdate se puede sumar o restar una cantidad específica a la fecha y el valor resulta en la fecha nueva. Aquí muestro la función de calcdate que debe de tener el parámetro de campo de fecha, el número que se quiere restar o sumar a esa fecha y la unidad. Se quiere agregar o restar en días, meses, horas, minutos o segundos. Y aquí enseño cómo se ve el calcdate dentro de REDCap. Tengo mi fecha de inscripción original y tres otros campos donde estoy usando calcdate para hacer el cálculo a esa fecha. Y veo cómo me agrega los 7 días, me agrega el mes y me resta un mes. El if action tag es muy poderoso porque con este se puede cambiar dinámicamente la acción del campo. A la misma vez puede activar una variedad de action tags. En mi ejemplo de if action tag, tengo dos preguntas. Una donde quiero preguntarle a mi participante si puede asistir citas de fin de semana y otra donde le quiero dar los horarios para que escoja su cita preferida. Pero quiero hacer una condición donde si el participante me dice que no puede asistir a citas de fin de semana, quiero omitir la opción del sábado de mi segunda pregunta. Y eso solo se puede hacer con el if action tag. Esto no se puede hacer con Branching Logic porque Branching Logic solo oculta las preguntas enteras. Si quiero ocultar la selección de una pregunta, solo se puede hacer con otro action tag que se llama Hide Choice. Y ese action tag se puede activar con el if action tag. Entonces aquí enseño cómo escribir la condición que si la pregunta de cita de fin de semana es contestada como 0 o no, entonces quiero que se esconda la opción 6, o sea, la opción del sábado de esta pregunta. Y aquí muestro cómo se ve dentro de REDCap. Si la persona sí puede asistir a las citas de fin de semana, van a ver todas las opciones para escoger su horario preferido. Pero si la persona me dice que no puede asistir a las citas de fin de semana, entonces solo verán las opciones de horario de lunes a viernes. No verán la opción del sábado. Esto concluye la presentación de la introducción a campos calculados y lógica condicional en REDCap. Antes de irme les quería decir que no tengan miedo de jugar y probar. Así es como se aprende. Y así es como se aprenden a hacer muchas cosas en REDCap. Y REDCap tiene muchos tutoriales, ejemplos e instrucciones que se pueden encontrar bajo los botones de ayuda. Así es que no tengan miedo, entren, prueben, jueguen y así se aprende. Muchas gracias por escuchar. Espero que esta presentación y este contenido les haya sido útil.